Hoy traigo un tema que estoy seguro que te va a encantar, y es que vamos a hablar tanto de posicionamiento como de monetización en nichos de AdSense y Amazon afiliados. Un tema que a todos nos encanta, el tema de los ingresos pasivos. Para eso hoy contamos con Dani Llamazares, que es un auténtico conocedor de todo este mundillo que genera ingresos recurrentes tanto con AdSense como con Amazon afiliados, y hoy nos va a contar al detalle cómo es su proceso de posicionamiento, monetización, optimización de sus páginas web, de su flota de nichos, para que aprendamos por supuesto de su experiencia de primera mano. Pero antes de nada y como siempre me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que son Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Por otro lado también a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO y como nichero, que es el caso que nos ocupa hoy. Vas a hacer research profesional de cualquier keyword que se te ocurra, vas a poder analizar las keywords de la competencia, espiar cómo hacen el SEO tus competidores, replicar enlaces de la competencia, encontrar oportunidades de keywords e incluso enlaces que no conocías antes y así mejorar tu posicionamiento de forma profesional. Así que dicho esto y sin más dilación, doy paso a Dani Llamazares. Muy buenas Dani, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy buenas, Emilio, muchísimas gracias, tío, por estar aquí. Ya tenía ganas de pasarme y nada, tío, pues aquí a pasar un buen rato contigo y que la gente aprenda. Bueno, y además van a aprender de un tema que estoy seguro que a muchísima gente le encanta, que es el tema de los nichos de AdSense y de Amazon afiliados. Yo creo que no hay SEO que no quiera tener micronichos o que no quiera tener ingresos pasivos. Así que hoy vamos a aprender muchísimo contigo en este aspecto. Y bueno, siempre empiezo hablando de keyword research, de cómo posicionar artículos, pero visto lo visto y como está la cosa, quería empezar la casa un poco por el tejado, porque quiero comenzar con un tema en tendencia como puede ser ChatGPT o la inteligencia artificial. Mi primera pregunta es si usas ChatGPT para hacer SEO en tus micronichos y sobre todo de qué manera para que la gente pueda tener alguna ideilla con la que aplicarlo. Vale. A ver, el tema de la inteligencia artificial es un tema que me encanta. Me encanta porque mi background es de ingeniero informático y las nuevas Ujú. tecnologías y todo me gustan mucho. Y el tema de la IA yo creo que va a ser una revolución a todos los niveles, que la gente todavía no sabe lo que se nos viene encima. No solo en el SEO, Ajá. sino en muchísimas áreas. O sea, es que no se me ocurre a qué área no le va a afectar. Pero a lo que nos atañe, que es el SEO, no lo utilizo muchísimo, por así decirlo, pero sí le he dado algunos usos y sí te puedo compartir algunos, ¿vale? Porque Ajá. también es verdad que estamos en una versión, yo creo, un poco beta, ¿no? De la IA, porque es como que acaba de emerger, pero yo creo que en 2023 y los próximos años va a ser un no parar. O sea, este año va a ser como ChatGPT 4, no sé qué, tal, y a cada cual será más potente y cada vez la información que nos dará será más buena. Ujú. Entonces, mira, yo ChatGPT lo veo como un cerebro al que le puedes sacar ideas. ¿Vale? Entonces yo lo uso tanto para creador de contenidos, a veces para que me dé ideas de contenido para TikTok, por ejemplo, o el otro Ujú. día hice una charla con David Olier, le di el contexto de la charla y le dije, dame un titular con clickbait para el título de YouTube. Y pum, me lo dio, ¿no? Entonces lo uso para un Sí. montón de cosas. Para el SEO, te diría, por ejemplo, en Casa del Masaje, que es un proyecto de Amazon afiliados que expliqué en YouTube, lo que he hecho ha sido decirle a ChatGPT, oye, mira, compórtate como un copywriter profesional. No, mejor dicho, disculpa. Compórtate como una masajista profesional y mejora el texto que te voy a proporcionar a continuación. Entonces yo copio y Ujú. pego el texto de mi web y le digo, aplica el storytelling, un poquito de escritura persuasiva con copy y tal. Y entonces un texto aburrido que me lo hizo un redactor hace años que pone el 80% de la población tiene dolor muscular, no sé, que es como súper frío y distante, Ajá. te lo Sí. reconvierte y te dice, hoy te voy a compartir cómo tú no vas a ser de ese 80% de la gente con mis, ¿sabes? Y tiene otro tono el Qué texto. guay. Qué bueno. Entonces, claro, eso que con un copywriter te costaría una pasta y que además me parece un proceso muy farragoso, pues por Ujú. ejemplo con ChatGPT te lo hace y te lo hace bastante bien. Luego tú le has de dar una capa humana de revisión que no se le vaya la olla. Pero ese es un uso. Otro uso, sacar ideas de nichos call to click. Por ejemplo, el otro día, tú sabes que estoy metido en nichos de esto de descargas, luego entraremos, Ah, supongo. sí. Sí, luego Y ahondaremos. Sí, sí. Ahí hay tema que rascar. claro, pues libros de texto y todo esto, pues yo puedo coger y decirle, oye, mira, he montado una web de esto en Ecuador. ¿Crees que se puede extrapolar a Estados Unidos? Y entonces ahí empiezo a tirar del hilo. Vale, dime cómo es el plan formativo de Estados Unidos. Dime qué asignaturas hay, cuántos cursos hay, cuáles son las editoriales de texto de las principales asignaturas. Y el tío me lo va dando.
Entonces, Ujú. por ejemplo, me ayuda a luego plantear un keyword research. No que me lo haga, Ajá. pero ya me abre un poco el, ¿sabes? Me abre el, Ujú, el camino, por claro. así A nivel decirlo. de estructura ya al menos lo tienes mucho más claro, porque no es lo mismo montar una web, por ejemplo, con keywords de Ecuador sin ser tú de Ecuador, a que te dedica ChatGPT, pues mira, tenemos tales asignaturas, tales editoriales y como bien dices, pues hacer una estructura web en Eso base a es. otro país gracias a ChatGPT, que te va diciendo un poco cuáles son, no las costumbres, pero sí quizá la metodología a nivel educativo, como sería en este caso, que hay en ese país. Eso es. Es como una forma de abrir la lata y como un pequeño trabajo de investigación muy rápido. Y luego, Ujú. ese sería otro uso. Y otro uso, que este sí que lo he aplicado también, es para sacar ideas de artículos inbound long tail, artículos informativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿no? Cuando queremos crear artículos informativos, que yo creo que cada vez son más importantes, casi siempre vamos a lo típico de cómo más la keyword de mi producto, ¿no? Por ejemplo, con Ajá. masajeador, pues, cómo limpiar un masajeador, cómo usar un masajeador. Y a veces nos quedamos ahí, en esa visión de túnel, cuando realmente tú puedes ir a ChatGPT y decirle, oye, dime los principales puntos de dolor que tiene una persona que quiere hacerse masajes en casa. Y él te empieza a decir un montón de ideas semánticas, como pueda ser tensión, lesión, contractura. Es que ahora no me vienen, pero un montón de palabras de estas que tú luego con eso, como SEO, te vas al Hrefs y buscas palabras que contengan cualquiera de estas, más el cómo y que sean long tail. Y ya ahí tienes un montón de ideas que de buenas a primeras pues no se te hubiera ocurrido, por ejemplo. Ajá. Qué guay, qué maravilla. Y luego, más allá de ChatGPT, ¿utilizas alguna herramienta de inteligencia artificial extra como adicional? No sé si Stable Diffusion o alguna de esas. Pues, a ver, a nivel de crear textos he probado ChatGPT sobre todo para, por ejemplo, vender post patrocinados, porque no me importa tanto que quizá la calidad del texto no sea tan buena, ¿no? Me genera un contenido que no está mal, que cumple y ya está. Pero la que he empezado a probar es la de Ana Sandalús y la de Escríbelo, Ajá. porque Dean me viene diciendo, tío, pruébala, que estoy montando un nicho de animales wiki, que he probado ChatGPT, he probado Escríbelo y no hay color, o sea, es mejor. Y realmente el otro día me grabé un vídeo haciendo una review y Ajá. creo que es mejor. En cuanto a crear contenido optimizado para SEO que responda bien la intención y tal, contenido largo o tal, creo que Escríbelo va por muy buen camino. Creo que Ujú, todavía tiene margen de mejora, porque en el fondo se alimenta un poquito de la API de OpenAI, ujú. pero está muy guay, o sea, está muy chula. No la he utilizado en ningún nicho todavía, pero quiero hacerlo. Creo Muy bien. que Ujú. nos puede ayudar bastante. Genial. Bueno, de hecho, un saludo aquí a Ana Sandalusi, que quizá nos está viendo, porque sé que es seguidor del programa. Y bueno, vino también al programa a hablar un poquito de inteligencia artificial, es un auténtico crack, así que bueno, le deseamos también mucho éxitos con el proyecto, que además el proyecto de Escríbelo va para largo y va por muy buen camino. Total. Vayamos ya de lleno al proceso de elaboración, posicionamiento, monetización de nichos, un poco más la chicha del paso a paso para llegar, por ejemplo, al punto donde tú estás, que básicamente es vivir de nichos, que es algo que todo el mundo ansía conseguir. Yo quería preguntarte, tú que has tocado tanto AdSense como Amazon Afiliados, si hay alguna diferencia entre hacer un keyword research para AdSense y para Amazon Afiliados, y cómo harías uno u otro. Pues, a ver, yo normalmente los hago con Ahrefs porque es la herramienta que más tengo por la mano Ujú, y casi siempre tiro de poner la palabra semilla. Por ejemplo, si es un nicho de AdSense de libros del ministerio, pues a lo mejor voy jugando, ¿no? Con libros o con matemáticas o con primer grado y de ahí digo todas las que contengan y voy sacándolas. Y con Amazon un poco tres cuartos de lo mismo. Te diría que lo único que cambia es que con Amazon me meto mucho más en temas de inbound, por esto que hablábamos antes, y con AdSense no, ya depende de cada nicho. Pero algo que sí hago, por ejemplo, Emilio, es, aparte de usar el Keyword Explorer, me fijo en una web que ya esté en ese sector posicionando, que mueva tráfico con poco de R, y digo, ujú, vale, si este tío ha sido capaz en 3 meses o en 6 meses de levantar todo este tráfico, voy a ver qué tipo de keywords son las que mejor le están funcionando y ujú. voy a empezar a atacar por ahí. O cojo y le miro el sitemap y ya me saco un montón como un estudio de palabras clave ya hecho, si la web está bien hecha. Ajá.
Claro, es que muchas veces, si queremos fijarnos en la gente que está como mejor posicionada y que tiene, por ejemplo, un alto DR, una gran autoridad, estamos comparándonos con los mejores, pero si tenemos un sitio nuevo, lo mejor es, como bien dices, analizar aquellos sitios que también son nuevos o que no están muy bien trabajados, pero aún así tienen un excelente posicionamiento, porque ahí vamos a encontrar de verdad aquellas píldoras, aquellas keywords que tienen poquita competencia. Es una recomendación bastante buena. Eso es. A nivel AdSense, viendo tu histórico, y aquí esto ya ha salido previamente en la conversación, veo que te gustan mucho los nichos de plantillas, que el motivo imagino que es porque la gente va buscando descargarlas y así pues a lo mejor pinchan en AdSense sin querer en lugar de descargar. Y hay plantillas además de un montón de cosas, de formularios, de presentaciones, de cartas, y de hecho, bueno, ya habéis desvelado alguno como cartandia.com, planilladeluz.com hace poquito en tu canal de YouTube. ¿Tú dirías, Dani, que las plantillas o las planillas, como llaman en LATAM, son tu nicho favorito para AdSense o hay algunos otros call to click que también te llaman la atención? A ver, de los últimos que he montado son los que mejor me han funcionado, si te digo la verdad. Como micronichos, Ujú. ¿no? Entonces sí, están bastante bien, porque suelen posicionar con relativa facilidad. A veces tarda más, a veces menos. Por ejemplo, el de Libros Ministerio en Ecuador, a los 3 meses ya estaba dando dinero. Y en cambio, lo mismo en México, el de Libros de Texto SEP, como que ha tardado casi un año en despegar, pero ahora no sé qué está pasando, que está yendo ahí como para arriba, como un cohete. Sí, tío, está creciendo un montón y dices, ostras, pues también ha funcionado. No solo libros, también pueden ser exámenes, o sea, todo lo que son descargables de alguna forma, modelos, cartas, funciona bastante bien, la verdad que sí. Ujú. No sé si es mi tipo de nicho favorito, porque por ejemplo a mí el que más dinero me ha llegado a dar no tiene nada que ver con eso. Era del sector de la telefonía móvil. No sé si lo conoces. Mm. Pero ¿Puede ser recargas en no, distintas operadoras? no, era de keywords informativas del rollo. Cómo localizar un celular perdido, cómo liberar un Mm. móvil, cosas de este estilo. Sí, conocer el email, ¿no? Del Eso, móvil. Ajá. eso. Vale, vale, vale. Esa web fue la primera que yo lo reventé con AdSense y dije, madre mía, qué locura. O sea, el CPC era muy alto, tenía mucho CTR y al final me acabaron baneando de AdSense de esa web. De un día para otro Sí, estaba ¿no? ganando no sé cuánto era, 3.000 o 4.000 a cero al día siguiente, que fue una hostia muy grande. Buf, Pero ostras. ese nicho me flipó, tío, porque con muy pocas URLs daba una cantidad de dinero muy grande. Y yo dije, si lo eliges bien el nicho, es que es como las startups. Puedes Sí. montar 10, pero con que te funcione una es exponencial Ujú. normalmente. Efectivamente. Y a veces, muchas veces en los proyectos, el sueldo que te genera a lo mejor viene solamente de una URL. A mí me pasa en un proyecto que tengo casi todas las URLs residuales, tendré a lo mejor 300 posts, pero hay uno que me da prácticamente un sueldo solamente de esa URL. Entonces es como bendita URL, bendito el momento en el que conocí esa keyword y la abarqué en la página web. Es muy típico esto, es muy típico. Ujú. Sí, pero bueno, sí, a tu pregunta te diría que sí, que los nichos de plantillas, descargas y tal están bastante Ujú. guay. Lo que quiero probar ahora es en Estados Unidos. A ver Ajá, si vale. pillo, Mira, si pillo un hueco. yo ahí me quise adentrar en las plantillas de PowerPoint, de Google Slides, pero ojo, hay mucha competencia. De hecho, Slides Carnival, Jimena Catalina, ahí tiene un trabajo súper guay. Yo no soy tan buen diseñador, así que estoy intentando hacer lo que puedo, pero hay mucho monstruo por ahí detrás Sí, y requiere de muchísimo trabajo. Pero oye, sí. seguramente te vaya súper bien. Además, ahora que se pueden generar artículos automáticamente en cualquier idioma y en inglés, incluso con la IA, mucho mejor. Y bueno, pues seguro que va guay. Para encontrar, por ejemplo, ideas de plantillas o de planillas, porque aquí has mencionado algunos ejemplos como cartas para el tema de material educativo, para que no toda la audiencia empiece ahora a atacar todo esto, Ya. que seguramente pase, ¿cómo podemos ampliar el espectro de keywords relacionado con descargables? ¿Cómo, por ejemplo, se te ocurre la idea de hacer una web de cartas, otra de exámenes? ¿Hay alguna metodología para encontrar descargables? Porque es que, como digo, puede haber de un montón de tipos. Sí, por ejemplo, a ver, si todos tienen en común que son descargables, es muy probable que existan long tails que incluyan descargar o que incluyan PDF. Entonces tú te Ujú. puedes ir a Ahrefs a buscar en un cierto país, además puedes ir probando varios, puedes probar países de LATAM, Colombia, México, Chile, Argentina, puedes probar España también. El otro día, por ejemplo, Jesús Roldán estaba corrigiendo una web de la EOI, la Escuela Oficial de Idiomas, si no me equivoco. Ajá.
Claro, y Sí, era una de las verticales era de exámenes. Entonces, seguramente esas keywords contengan descargar o PDF. Entonces, tú buscas eso, que es la semilla, y a partir de ahí, con cualquier herramienta, SEMrush, Ahrefs o la que cada uno quiera, ujú, puedes ir filtrando, mirando las agrupaciones que te hace por clusters a veces y por ahí encuentras cosas. Es como empezar ajá. a tirar del hilo por ahí, por Sí, ejemplo. ahí en ese caso sería la función de Site Explorer, ¿no? Es decir, coger el dominio de la EOI, por ejemplo, y filtrar luego las keywords que tiene posicionadas con descargar o directamente en el Keyword Explorer. Claro, pero en ese caso sería que tú ya conoces el nicho. Ujú, Si lo que no claro. si no conoces el nicho todavía, o sea, si ya lo conoces, sí, esa sería una forma. Pero si es en plan, quiero montar un nicho de descargables, pero no tengo ni idea de qué hacerlo, pues Ujú, yo iría al Keyword Explorer, pondría descargar o PDF o algo así, y empezaría, o incluso las dos, que descargar, espacio, PDF, y todas las keywords que contengan estas dos. Y ahí te saldrá de todo, desde ajá. cartas, plantillas, exámenes, un montón de cosas. Vale, de maravilla. Así no hacemos que toda la audiencia vaya ahora a los mismos nichos, que si no al Claro, final que hay mucha tarta y realmente va a ser contraproducente para todos, porque es que nos vamos a llenar de competencia cuando realmente hay muchísimas keywords que no se mencionan en esta entrevista y que también pueden ser muy rentables. De hecho, pues vosotros estáis todo el rato montando nichos nuevos, así que hay muchas perlas todavía por ahí sí. perdidas y buscando un SEO. Por ejemplo, mira, otra idea que le va a gustar mucho a la audiencia, de nichos call to click, pero que no son necesariamente descargables, aunque en Ujú, el caso de planilla de luz, sí, es descargable y además es esto que te voy a decir. Son nichos geolocalizados, o sea que tienen long tails de no sé qué cosa más ciudad. Y esto pueden ser ujú, trámites, citas, turnos, descargar no sé qué. Entonces tú, por ejemplo, puedes ir a Href, coges Ecuador, por decir un país, y buscas Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y no sé qué, que son ciudades. Y entonces, a partir de esas ciudades, tú ves todo lo que te saca Hrefs y por ahí filtrando con según qué palabras que uno ya conoce, como descargar, turno, cita o cosas estas, que son muy call to click, por ahí encuentras muchas cosas también, por ejemplo. ujú. Jo, Dani, de verdad, te voy a traer todos los días y todas las semanas al campamento web para que desveles estrategias. Así, como te digo, da gusto, la verdad, de traer a gente a que comparta tanto conocimiento. Has mencionado previamente tema del tiempo que ha tardado un proyecto tuyo en posicionar y en generar ingresos. A mí me da la sensación, porque tú y yo al final llevamos también años ya en el sector, me da la sensación de que cada vez se tarda más en posicionar o es un poco más difícil de posicionar. No sé si tienes esa impresión o depende Mm. también mucho de la competencia que haya en un nicho. Sí, depende, pero creo que la tendencia claramente es a que cada vez cuesta un poco más. Y yo, Claro, por es que yo digo, es ejemplo, que antes yo en 2 meses y comprando 2 enlaces, yo ya veía un despunte increíble en Search eso Console y es. ahora compro 2 enlaces y sigue la gráfica estable y a lo mejor a los 4 o 5 meses empiezo a ver que sube un poco, o a veces sube, luego baja un montón, luego vuelve a subir, luego baja y luego ya de repente sí que sí, después a lo mejor de un año o algo así, veo que la gráfica empieza a despuntarse realmente. Sí. Y, a ver, sobre todo esto lo he notado con Amazon, creo que es más pronunciado que con nichos de AdSense, aunque depende del tipo de nicho, ¿no? Pero yo me acuerdo con Amazon, cuando estaba en la armada digital de Romu, por el 2018, si no me equivoco, que es que de verdad montabas un micro nicho Exact Match Domain y en 2 meses o así ya te estaba dando visitas y algo de dinero. Y hoy en día Sí. yo los nichos de Amazon creo que se han puesto muchísimo más complicados. De hecho, si empezara de cero, probablemente me inclinaría más por AdSense a día de hoy. Ujú. Luego, si quieres, Y- profundizamos por qué. Pero sí Bueno, que, produciremos ahora si quieres. ¿Cuál sería la razón principal por la que te decantarías más por AdSense? pues porque creo que consigo visitas más rápido y sin tanta necesidad de enlaces, por ejemplo. Con Ujú. Amazon yo creo que si no tienes autoridad o has encontrado una pepita de oro súper extraña, que sea un producto con búsquedas, que se vende bien y que no tiene competencia, cosa muy Sí. difícil, o como con Casa del Masaje, tienes que pasar por el aro del sandbox, ¿no? Que en mi caso, yo por la experiencia de los últimos, te diría que se va casi al año. O sea, Sí, sí, hasta sí, los 6 totalmente. Por eso te meses, decía, digo, es que es nicho eso. muerto. Y de los 6 meses a los 12 empieza a subir, siempre que hayas hecho bien Ujú. las cosas, y a partir del año, como que empieza a ir para arriba. Eso con Amazon. Efectivamente. Y con AdSense, no tiene por qué ser tan así. Con algunos nichos sí me ha pasado, como el de libros de texto SEP, pero con otros no. Ujú. Con otros me ha pasado que al mes o a los 2 meses, si por lo que sea Google se lo come bien tu nicho,
ya puedes estar generando 100, 300 o 500 clics al día. Que eso con Amazon es Ajá. impensable. Entonces, claro, eso unido a que si eliges bien el nicho, no necesitas tanto link building, por eso empezaría yo con AdSense, creo. Ujú. Sí, es cierto. A mí lo que más frustración me genera de todo esto es que, claro, son unos primeros meses, sobre todo en el caso de Amazon Afiliados, en los que haces el trabajo y no ves recompensado nada, ni tampoco ves si estás haciendo bien las cosas o mal, porque Google no te Mm. dice, o sea, la gráfica es prácticamente a cero. Entonces, de repente empiezas a subir muy bien y dices, vale, estoy haciendo bien el trabajo, pero hasta ese momento estás un poco a ciegas, no sabes si estás haciendo bien el SEO, si mal, si estás abarcando keywords que no deberías. Claro, Yo te quería preguntar, Dani. Sí, bueno, sí, coméntame. sí. No, te decía que es como hacer una apuesta a ciegas donde te tienes que fiar de que estás haciendo bien las cosas, pero sí, lo que tú dices, Claro. tío. Sí, yo te quería preguntar ahora en relación con esto, es ¿cuáles son tus planes B en el caso de que el micronicho no ranquee bien a pesar de tener muchos artículos? Porque imaginemos que estamos, no sé, 2 meses publicando un montón de posts en un micronicho informacional de descargables y tenemos, pues no sé, 100 artículos publicados. Y vemos que no despega. ¿Cuál es tu plan B? ¿Qué haces con esos artículos para poder, o con esa web para que pueda seguir tirando? A ver, mira, normalmente lanzo la web con X URLs, 50, 100 o lo que sea. Tampoco me iría a 300 o 500, que a veces lo he hecho y con algunos alumnos incluso lo hemos recomendado y les ha funcionado bien, pero puede pasar eso, que te estrelles y digas, buah, tantos recursos que he metido aquí para que luego no funcione. Entonces yo por eso quizás creo que lo óptimo es 50, 100 URLs, dejas madurar el nicho, si crees que lo has elegido bien, que has hecho artículos buenos y tal, yo lo dejaría en reposo, por lo menos 6 meses o así, ¿no? Que Ujú, veo que ya empieza a generar impresiones, clics y tal, digo, venga, va, vamos a ver si le podemos meter un poquito de turbo. Vamos a hacer varias acciones en paralelo. Un poquito de link building, una estrategia, yo que sé, a 3 o 6 meses vista para irle tirando los primeros enlaces. Un poquito de ujú. curación, si ya veo que tengo un poquito de datos en Search Console. Y yo qué sé, y mejorar un poquito el enlazado interno, si creo que lo puedo mejorar, ¿sabes? Son como un conjunto de acciones para ver si lo consigo propulsar para arriba. Que no, Ajá. probablemente tiraría la toalla y diría, joder, si pues igual es que no ha funcionado y ya está, Claro, por sí, sí, otro. que eso pasa muchas veces. Bueno, muchas veces, esperemos que pocas, ¿no? Pero hay Pasa, ocasiones pasa. seguro en las que a todo SEO le ha pasado. Sí, Y si no, sí, no es sí. SEO todavía. Es Sí, como un sí. ritual de iniciación que todo el mundo debe de pasar. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Claro que sí, forma Sí. parte. Sí, sí, Has sí. mencionado una cosa súper relevante que creo que a la gente le va a gustar, que es hacer curación de contenidos en base a los datos de Search Console. ¿En qué se basa esto? ¿Cómo es esto de la curación de contenidos con Search Console? Claro, pues cuando tú empiezas a tener impresiones y clics en la gráfica, ¿no? Que ya no está ahí muerta en el inframundo, sino que empieza a ir para arriba, pues puedes ver cositas, puedes ver, por ejemplo, qué tipo de URLs te empiezan a funcionar mejor. Te pongo un ejemplo. En el caso de libros de texto SEP, lo que yo vi que empezó a tirar mejor, pues fue concretamente la vertical de secundaria, que es primaria, secundaria, telebachillerato, pues secundaria. Y el tema de los Ujú, exámenes. Entonces dices, vale, pues si secundaria y exámenes es lo que mejor me está funcionando, vamos a ver cómo lo podemos reforzar. Entonces ahí, por ejemplo, tú coges y filtras en Search Console que los datos que te aparezcan sean solo de URLs que contengan, por ejemplo, examen, y ya sabrás que todos los datos que verás son de tus URLs de la tipología examen, por así decirlo, de la vertical examen, ¿no? O si trabajas ujú. con arquitectura silo, pues pones el prefijo de URL que sea. Y entonces cuando ves eso, pues ves un montón de keywords que te voy a contar, no es nada nuevo, de oportunidad, de long tails, de sinónimos, formas de decir que tú igual no contemplabas, y entonces las metes en el texto, en los Hs, en el texto, y con eso consigues traccionar un poquito más de tráfico, porque si ya, digamos, sin tenerlas te generaba clics, pues a la que tú las incorporas, pues en teoría eso ayuda a subir el tráfico. Claro. Es que me gusta mucho esto que comentas porque, aunque es algo básico, mucha gente, en la que yo me incluyo, muchas veces nos paramos solamente a ver la gráfica, a ver si sube, si baja, a dar aplausos si va subiendo, y no nos paramos a ver un poco lo que hay debajo de esa gráfica de rendimiento en Search Console, que son consultas que te da el propio Google, porque la gente está haciendo en Google y podemos ver incluso las impresiones que has recibido gracias a esa keyword. Sí. Entonces, me parece súper interesante poder dedicar al menos una parte de nuestro tiempo como SEOs
vídeos a consultar esas keywords que aparecen en la gráfica de rendimiento y como bien dices, si hay una keyword que no has abarcado en ese contenido, aprovéchala, ponla en un H, haz un artículo a lo mejor incluso independiente para esa keyword, porque estoy seguro de que se va a poder rascar mucho más tráfico que ahora mismo, que no está por ninguna parte y aún así el artículo está posicionando para esa keyword, aunque sea mínimamente. Total, yo escuchaba mucho a gente como Romu, como Luis Villanueva, que decían, esto es una de las acciones que tiene más retorno. Y yo era como, no sé, como que nunca le tenía mucha fe a la curación. Hasta que Sí. hace 2 años cogí un proyecto bastante grande de temática de cursos y durante un año solo hicimos curación. Y pudimos ver cómo realmente el tráfico fue subiendo solo gracias a la curación. También quizás gracias a todo el trabajo previo. Pero que yo creo que la curación ayudó mucho. Entonces ahí es como que dije, vale, ahora sí, me lo creo de verdad. Esto parece que funciona. Sí, qué Y, bien, y, qué bien. y en cuanto a curación, te diría, aparte de meter keywords de Search Console o de DinoRank, que te las pilla de la competencia o lo que sea, yo por Ujú. curación también entiendo mejorar un contenido. Es decir, tú creas la web, tienes la versión 1.0, que es como se indexa, pero tú luego puedes analizar y decir, ¿puedo mejorar la intención de búsqueda? ¿Puedo mejorar la experiencia de usuario, la maquetación, la Ujú. navegación? Para mí todo eso también entraría dentro del pack, ¿sabes? De mejorar un Sí. contenido. De hecho, a nivel de contenidos, obviamente de la intención de búsqueda ya se ha hablado largo y tendido en muchos vídeos, en muchos podcasts, que es básicamente responder lo que el usuario quiere, analizar lo que posiciona actualmente para hacer algo mejor. Pero hay algo que me gusta especialmente de tu perfil, también es algo que tratas con Jesús Roldán. Y bueno, lo has mencionado ahora, es el tema de la maquetación de artículos, pero concretamente dentro de la maquetación, hablar de los patrones visuales. En primer lugar, ¿cómo definirías qué son qué son los patrones visuales en un artículo, en un post? Esa palabra se la ha inventado Jesús. Pregúntaselo a Pues él. muy No, bien no. inventada, me gusta. Patrones, entiendo que te refieres a romper el patrón y demás, ¿no? Supongo, un Ajá, poco. sí, lo que sería poner típica cajita de texto, que si colorines y Exacto, todo eso. exacto. Ujú. Sí, yo creo que es muy necesario porque si al final si tú creas un artículo y todo es ahí texto que parece la Biblia o leer un periódico, el usuario se aburre, a menos que tengas un copy brutal que la gente se enganche, cosa que dudo, ¿no? Pues Ujú. ¿cómo romper esos patrones? Pues utilizando elementos visuales con plugins como Ultimate Shortcuts que te ponen cajitas donde pones una bombillita y un titular y rompes el patrón Ujú. con botones, con clusters, con, yo qué sé, que los titulares, con CSS también, que los titulares y H2, H3 tengan toques de color, que le dan como más Ujú. vida al contenido, imágenes. Es un poco de Sí. gracia maquetando, yo creo. Sí, yo por ejemplo en los encabezados ahora lo que hago es un estilo CSS que me gustó mucho, que es como una barra vertical de Eso. color azul o del que quieras, se lo pones al principio y luego sale el texto. O incluso le pones un fondo al H2 para que la gente vea Sí. colorines cuando hay un encabezado. O sea, esto es al final dejar Border, volar tu imaginación. border left 2 píxeles solid blue y background color no sé Sí, qué, ya está. Sí, sí. sí, todo lo que sea border y background es correcto para maquetar bien un Eso artículo. es. Eso es. Vale, porque esto a nivel visual y de experiencia de usuario está muy bien, pero a nivel de AdSense o de Amazon afiliados, ¿esto también ayuda o no tiene tanto que ver de forma directa con la monetización? Mira, yo te digo, y con toda sinceridad, Emilio, yo cuando mentoricé a Jesús Roldán en la primera edición de Mentoría SEO, flipé con Ujú. él, porque, y por eso ha sido luego socio y profe también, porque el cabrón consigue unas métricas que yo nunca he conseguido y que no he visto a nadie que consiga. El tío es capaz de... Yo cuando subí su web de VTV, vi que el tío generaba más de 3 páginas vistas por sesión. Claro, eso es un promedio. Es salvaje, porque eso quiere decir que hay personas que navegan 5 o 6 páginas. Entonces, eso se traduce directamente en más ingresos con AdSense. Es un multiplicador Ujú. directo. Porque si tú tienes Claro, una las web... páginas vistas básicamente por usuario es que una persona no solamente ve una, sino que ve, como bien has dicho, varias. Yo entro en la página de inicio, un Claro, artículo, de un artículo a otro artículo, y eso hace que la exacto. gente vea muchos más banners de AdSense que si entra y se va, ve muchos más anuncios. Eso es, eso es. Digamos que tú tienes una web que tiene 1000 clics orgánicos al día. Y es una web que te da, no sé, me invento, 200 euros al mes. Tú coges esos 1000 clics y los transformas en que te generen 3000 páginas vistas, o sea, que de 1000 páginas vistas pasas a 3000, porque la gente en vez de ver una, ve tres, te lo llevas del punto A al punto B y Ujú. del punto B al punto C. Y claro,
casi te diría que multiplicas por 3 los ingresos de la web. No, Joder, madre mía. no literal, a lo mejor, porque quizás el CTR baja un poco o lo que sea, pero si haces, o sea, de verdad que se incrementan muchísimo los ingresos. Entonces, Ujú. claro, tener esa capacidad, que Jesús es un maestro en eso, no conozco a nadie como él, pues es brutal, porque además también creo que es una señal buena para Google, porque el hecho de que naveguen dentro de tu web es algo positivo, yo creo. Ujú. ¿Y cómo conseguimos esa tasa tan alta de páginas vistas por usuario? Porque ahora ya que hemos visto las bondades que tiene poder hacer que el usuario navegue mucho por la web, imagino que, al igual que yo, estará la gente ansiosa por descubrir los tips, los consejos que puede hacer Jesús Roldán. Bueno, de lo que hace Jesús Roldán. Sí, esta pregunta sería más para él que para mí, porque él es el que controla muchísimo esto, pero él juega mucho, por ejemplo, con los botones. Es Ujú, el call to click que él suele utilizar para llevárselos de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, te puedo hablar del nicho de planilla de luz, que a veces con un ejemplo se entiende mejor que haciendo una explicación muy abstracta. Yo ujú, antes tenía URLs como las que te he dicho geolocalizadas, del estilo planilla de luz en Cuenca, que yo sé que la intención de búsqueda es consultarla. La gente que busca eso casi siempre quiere consultarla, aunque en algunos casos también la quieren descargar e imprimir o quieren saber cómo pagarla. Son intenciones ujú. distintas, ¿no? Pero yo las compactaba todas dentro de esa URL. Entonces, ¿yo qué hacía? Ponía en el About Default, arriba del todo, 3 botones. En plan, consultar, descargar, imprimir o pagar. Y hacía con cada uno de esos botones un jump link al H2 donde yo respondo a consultar o pagar o imprimir. Pero ¿qué pasa? Que Ajá. se quedaban dentro de la misma URL. El Claro, porque tema... un jump link es básicamente esa tabla de contenidos, ¿no? Donde tú pinchas y te lleva al encabezado concreto, pero Correcto. dentro del mismo post, como dices, no a otra URL, sino todo dentro del mega artículo que Eso tienes. es, eso es. Que también funciona muy bien porque al ser nichos call to click, que el usuario va con el dedo caliente y aterrizan justo a un H2 donde tú has de ser pillo y ahí colocar un anuncio, esos anuncios Ujú, funcionan muy bien. Pero no conseguimos generar más páginas vistas. Entonces, Jesús agarró este nicho, que es una de las acciones que hemos hecho, y ha dicho, no, es que Dani, mira, de cuando hagan clic en descargar, en vez de hacer directamente Jamlink al H2, me lo llevo a la URL genérica de descargar, donde ahí arriba de todo hay un clúster con las ciudades. Entonces ahí ujú, ellos eligen Cuenca. Y entonces vuelven a la URL de antes, a la de consultar planilla de luz Cuenca, pero a la altura ya del H2, con el ujú. Jamlink, digamos, en el apartado del H2 de descargar. Con lo que es lo mismo, Mm, solo que te lo has llevado de un punto a otro punto y a otro punto, y ha vuelto. Entonces, ajá. son como triquiñuelas para eso, para mover bastante al usuario. También Jesús, por Ujú, ejemplo, es bueno atacando los puntos de dolor. ¿Sabes? Es como que se pone muy bien en los zapatos del usuario y en el caso de Casa del Masaje, ¿vale? Por ejemplo, que sé que no es AdSense, pero también me interesa mover al usuario. Si yo tengo un artículo inbound de cómo aliviar el dolor de pies, ¿vale? Y simplemente al tuntún meto botones de los 10 mejores masajeadores, los 10 mejores masajeadores, sin ningún tipo de copy, ni contextualización, ni nada, pues esos botones van a funcionar de aquella forma. Pero si ujú. tú le metes un poco de copy y te pones en el punto de dolor del usuario, pues y ahí entra en juego el copywriting, la persuasión, pues yo qué sé, eres deportista y te duele la planta de los pies, pero te sale muy caro ir a un masajista y te gustaría hacerlo en casa. No, estoy improvisando, ¿no? Pero no sé si se Sí, entiende, como sí. que creo que el Ujú. copywriting también tiene una base importante, sobre todo en tocar el punto de dolor que le toque al usuario para hacer clic en el botón, ¿sabes? Claro, incentivarlo, que no sea un simple botón, porque esto, por ejemplo, me recuerda Claro, mucho al típico widget de artículo recomendado o artículo relacionado dentro de un artículo, pero que no tiene tampoco ningún gancho. A lo mejor estamos viendo un artículo de cómo montar en bicicleta y de repente, sin ton ni son, ves entre un párrafo y otro un botón que pone cómo montar en coche o cómo conducir un coche. Entonces, claro. en este caso, hay que un poco eso, avivar la llama para que la gente vea el beneficio real de hacer clic en ese botón y eso, animarlo a que pinche para la acción para la que sea requerida. Eso es, o si es un trámite, pues, y está descargándose una plantilla, pues a lo mejor le puedes poner una cajita que diga, ¿sabías que antes de descargar este trámite necesitas no sé qué, no sé qué, no sé cuántos? Vete aquí a ver si cumples con los requisitos. Y pum, te lo Ajá, llevas a otra URL, luego te lo traes de vuelta. Es también un poco eso, claro. ¿sabes? Sí.
Qué bueno, bueno, me encanta esa filosofía, la verdad, de llevar de un punto a otro al usuario y además, bueno, que aunque sea engatusarlo y, bueno, llevarlo de un sitio a otro y casi medio liarlo, realmente a nivel de páginas vistas y si la web está bien maquetada y no tiene muchos rodeos, realmente es algo positivo para el usuario, porque no se va a perder tampoco. Aquí te hago un pequeño matiz, Que... si me Sí, permites, dime. Emilio, que aunque me Sí, ves claro, con claro. gorra, con gorra negra, yo soy muy white hat, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes, tío, era muy de la opinión de no quiero marranear la experiencia del usuario, si le puedo dar algo ya se lo doy y tal, porque no quiero perjudicar la experiencia, quiero que mi web rankee mejor. Y sí, pero no. Porque, a ver, hacemos webs ¿para qué? Para ganar dinero, ¿vale? Al final son activos que levantamos que queremos que nos den la máxima rentabilidad. Entonces, yo como que creo que hay que buscar un punto medio entre Ujú. trolear al usuario y hacerle dar 40.000 vueltas, que creo que eso es algo perjudicial para él y al final Google yo creo que te acabará tirando para abajo, o dárselo todo en bandeja ya. Es como que se puede buscar un punto medio, como este ejemplo Ujú. que te dije de planilla, donde le das al usuario lo que quieres o lo que le haces dar un par de pasos más. Y Ajá. ya te digo, yo antes era un poco negativo de esta opinión, pero al final me he dado cuenta de que no, de que si realmente vemos esto con mentalidad de negocio, de un activo que te tiene que dar rentabilidad, hay que hacerlo, porque es que se traduce en más ganancias. Ujú. De acuerdo, pues bueno, todo el mundo mentalidad de liar a la gente que vaya de un punto a otro, pero consiguiendo luego la intención de búsqueda y lo que andaba buscando. Ahí está. Que no, si Eso no se nos es, pone el gorro medio gris y tirando para negro. eso es, eso es. Has mencionado también la ubicación de los encabezados, de los anuncios, perdón, de AdSense, que debajo de un encabezado es una buena ubicación porque cuando la gente salta a un encabezado concreto, debajo ve ya el banner de AdSense. No sé si tienes algunas ubicaciones preferidas o formatos de AdSense incluso para que la gente pueda probar un poco y testear si también le viene bien. Sí, a ver, no soy muy experto en esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí el que más controla es Bruno Ramos, que él es un máquina de esto. Pero yo, lo típico, o sea, los anuncios que mejor funcionan creo que son los de display. Son los que acaban teniendo mayor RPM, mayor rendimiento, por mi experiencia. El que mejor funciona, pues evidentemente el de debajo del H1. Y luego Ujú. debajo de los Hs. Yo lo suelo poner ahí, debajo de los Hs2. Y el que funciona muy bien también y encaja muy bien con esta filosofía de llevar al usuario de URL a URL es el de viñeta. Porque Ajá, claro, si el vale. usuario, además en nicho call to click, está queriendo descargar algo o imprimir algo, hace clic y le salta una viñeta que encima del anuncio pone descargar, o que a veces pasan estas cosas, ¿sabes? Claro, es Sí, que ya, es que le hace clic seguro. Entonces, el de sí. viñeta también funciona muy bien. Y el de display. Y abajo a veces pongo el que se llama multiplex, si no me equivoco, que antes era el de contenido relacionado. Ujú. De acuerdo, vale, bueno, pues que la gente vaya probando esos anuncios y bueno, realmente a mí el de viñeta, por ejemplo, como bien has dicho, me funciona muy bien, porque además como es medio intrusivo, que ocupa toda la pantalla de repente, pincha en un enlace interno y de repente toda la pantalla se ocupa por ese banner. Además, si conseguimos muchas páginas vistas por usuario, también podemos favorecer que si hace un clic interno en alguna URL, pues también que se vayan, bueno, que vayan apareciendo ese tipo de banners. O sea que para este Mm, tipo de nichos creo que pueden funcionar súper bien. ujú. Pasamos ya un poco a la recta final, Dani. Me está encantando, la verdad, la entrevista, como te decía. Y vamos a hablar ahora del link building, que es algo que a la gente le encanta también. Aunque he de decir que yo cada vez hago menos link building, pero sigo haciéndolo. Porque, por supuesto, veo cómo va acelerándose el proceso de posicionamiento de muchos nichos. En tu caso, Dani, ¿haces link building? ¿Te ha dado buenos resultados? A ver, primero de todo, no me considero un experto en link building, ¿vale? Parto de esa premisa Ujú. porque creo que en el SEO a veces es muy fácil caer en conclusiones sesgadas o erróneas. Porque es muy típico de, no, es que le compré un par de enlaces y al mes el tráfico fue para arriba. A ver, perdona, ¿cómo eres capaz de aislar esa causalidad y determinar que la subida ha sido solo por el enlace? O sea, creo que el link Ujú. building es extremadamente difícil de medir. Es muy difícil. Entonces es como que vamos un poco a ciegas, es un poco un salto de fe, por así decirlo, de creer que el link building funciona. Ahora, tampoco es ir tan a ciegas, ¿vale? Al final hay gente muy buena que te dice que funciona y yo mismo he visto que proyectos que no les he hecho link building han acabado funcionando bien, o sea, que no creo que siempre sea necesario, pero hay otros proyectos que estaban más como estancados, les he hecho link building y sí que he notado que han ido para arriba, aunque no sea Ujú. ciencia cierta que sea por eso. Entonces, yo sí que hago link building, ¿vale? Y más o menos lo hago como lo hace Luis Duato, que con él hablé hace poco. Sé que te gustó la charla, que me lo dijiste y tal. Sí.
Y él Sí. me contaba que hace link building a ráfagas. ¿Sabes? Que, por ejemplo, coge 3 o 6 meses seguidos y hace link building, deja reposar el proyecto, al cabo de X tiempo vuelve a hacer otra ráfaga de enlaces. Yo, como lo suelo hacer, es muy parecido. Yo creo un nicho, lo indexo y a lo mejor al poco tiempo le meto una primera ráfaga de enlaces para que acelerar como que salga del sandbox, ¿no? Y que empiece a traccionar antes. Lo dejo que Ujú. siga creciendo hasta que más o menos a lo mejor llega a un punto de estabilización, a los 6 meses o un año, y ahí digo, ¿vale la pena seguir metiéndole chicha al nicho? Sí, pues venga, pum, le meto otra ráfaga de enlaces. Y voy un poco así, pero ya te digo, no sé hasta qué punto todo es gracias al link building, ¿sabes? Por eso a mí me gusta como Ajá. hacer varias acciones en paralelo. Hago Ujú. curación, mejoro el enlazado interno, hago link building, hago esto, hago lo otro, y al final sé que si toco todos esos palos, lo más probable es que el nicho suba, Ajá. ¿Las ¿sabes? ráfagas de cuántos enlaces son más o menos? ¿Tienes una cifra más o menos de media? No sé si 2, 3, 15 enlaces, aunque ahí se te irá todo el presupuesto en Mm, post patrocinados. Mira, te puedo dar un ejemplo con datos reales. Con Casa del Masaje le hicimos una primera ráfaga de enlaces, que creo que fueron 6 meses o 7. Gastamos 1.000 euros y era más o menos 1 o 2 enlaces al mes, si no me equivoco. O sea que igual Ujú. fueron entre 10 y 15 enlaces. Ajá. Y ahora le estamos haciendo otra segunda ráfaga de enlaces. Ahora ha pasado un año, la web está creciendo y creo que puede ir para arriba. Entonces, pues le voy a meter otro push, otro durante 6 meses, otra vez, Ajá. unos 10 enlaces. Cada proyecto es un mundo. Lo que no es natural es que de repente le empieces a enchufar muchos enlaces un mes, otro no. Creo que eso es despertar alerta roja, ¿sabes? Entonces, si le tiro enlaces, le tiro con continuidad y a cuentagotas. No me gusta comprar muchos enlaces un mes. Prefiero 1 o 2 buenos que 4 o 5 mal, regulares, por así Ajá. decir. ¿Y cómo son los buenos? ¿Son de sitios temáticos, de periódicos generalistas, pero que tienes mucho cuidado en que no te pongan en una categoría que es de dudosa credibilidad? ¿Qué recomendaciones podemos seguir para hacer un link building correcto? Mira, te hago una mini masterclass de 2 minutos de lo que yo considero buen Venga, de enlace. maravilla. Yo Qué bien, Dani. diría, Sé que conoces ya el formato a la perfección, tío. yo diría, uno, el tema de la afinidad semántica, que sé que está muy trillado decirlo, pero creo que es muy importante, aunque hay nichos que no es posible hacerlo. Por ejemplo, un nicho de trámites de LATAM, ¿cómo narices? Es que no, tienes que ir a periódicos, ¿vale? Incluso en casa Ujú. del masaje, aunque sí que hay, por ejemplo, mucha afinidad semántica con webs de deporte, de salud o lo que sea, a veces también lo complemento con algún periódico, ¿vale? Pero me fijo sobre Ujú. todo en el tráfico, porque es la señal inequívoca de que la web es saludable, el tráfico y su tendencia. Luego me fijo en tercer lugar en el OBL, que es el ratio de enlaces salientes versus entrantes. Intento que el medio tenga la mayor cantidad posible de enlaces entrantes y la menor cantidad posible de enlaces salientes, porque si no está muy spameado. Cuantos menos, mejor, porque es Ujú. más premium, ¿no? Por así decirlo, más exclusivo. Y Claro. por último, que me lo publiquen en portada, si es un post nuevo, o bien que me permita comprar un enlace en un post ya existente. Que esto a mí es algo que me encanta y que lo hago con Grower. Álvaro Peña lo sabe de sobras. Y mola mucho porque desde el primer momento pillas un link que si eliges bien el post te puede derivar tráfico desde el minuto cero. Y creo que Ajá. esa es la manera correcta de hacer link building y lo que yo llevo haciendo el último año, 2 años. Y ya no vas tan a ciegas haciendo link building porque ya no es solo pillo enlaces para hackear a Google pillando PageRank o autoridad o como le quieras llamar. Es incluso generar negocio porque te puede generar ventas esos enlaces, ¿sabes? Ujú. Porque vienen muy Claro. cualificados, muy bien segmentados. De, yo que Sí. sé, un artículo, por ejemplo, hace poco en Casa del Masaje, cómo aliviar el dolor del empeine después de, o por trabajar muchas horas de pie. Si yo sé que hay un medio que tiene un artículo posicionado que mueve mucho tráfico, este que te digo, es perfecto, porque si yo pongo ahí un enlace a los mejores masajeadores de pies, me estoy dirigiendo a mi target exacto, con la intención exacta, y todo aquel que haga clic es muy probable que a lo mejor pues compre algún masajeador. Con lo que al final Claro. pillo PageRank y recupero parte de la inversión de ese enlace con las poquitas ventas que me vaya generando y el tráfico que derive, Ujú. ¿sabes? Sí, yo coincido contigo en que buscar aquellos artículos que ya están bien posicionados para una keyword
son perfectos porque ya te aseguras de que son artículos que están posicionando, que tienen tráfico y te puedes asegurar más clics, porque si lo haces de cero en un artículo, en un periódico, por ejemplo, nadie te asegura que ese artículo patrocinado pueda posicionar para una keyword que a ti te interese y que esté relacionada con tu temática. Claro. La verdad que lo veo muy, muy interesante. Vale, pues bueno, Dani, entramos en la recta final. Yo así, solamente a modo de curiosidad, para hablar un poquito de dinero, pero hasta donde tú nos quieras contar, ¿cuánto Vale. sueles invertir de media en un nicho en contenido versus enlaces? O sea, ¿cuál suele ser la proporción? Y si quieres alguna cifra de media de lo que suelas invertir en un micro nicho. Aunque depende obviamente de muchos factores, pero por tener un poquito una idea generalizada. Sí, no lo tengo estudiado, pero yo creo que probablemente sea un poquito más contenido que enlaces. A lo mejor es un Ujú. 60-40 o... Sí, o sea, le dedico muchísimo más esfuerzo a la creación de contenido. Lo que pasa es que el link building es muy caro. Y entonces, claro, como el Sí, link building cierto. es muy caro, se come mucha parte Ujú. del presupuesto. Por eso es un 60-40. Pero realmente mi Sí. enfoque a lo mejor es 80 o 90% me enfoco en el contenido. Y el 10, el 20% del tiempo en link building. O sea, creo que lo fundamental es un buen Ujú, contenido y una buena arquitectura. Creo que eso es la clave. ujú. Incluso hay Y a nichos que nivel de es... cifras, Sí, en una web inicial, por ejemplo, o en contenido, por ejemplo, ¿cuánto puedes estar dispuesto a pagar, digamos, a invertir en una fase inicial? pues depende de la magnitud del proyecto, lógicamente. Por ejemplo, los de estos de descargas que hemos dicho al inicio de libros, es inversión cero, porque realmente ni siquiera necesitas textos. El texto lo escribes tú una vez, que son 200 palabras de introducción y de tal, pero la intención de búsqueda se responde con el descargable, con lo que no Ujú. necesitas ni siquiera invertir en contenido, y menos hoy en día con la inteligencia artificial que para ese tipo de intenciones te lo hacen un plis. Claro. Pero nichos más que requieren un contenido más trabajado, como pueda ser un nicho de trámites paso a paso o cosas de estas, pues no sé decirte, Emilio. Pues a lo mejor le puedo invertir 1.000, 2.000 euros en contenido, pero depende de la magnitud del proyecto. A lo mejor hay un proyecto que con Ujú. 300 euros ya es suficiente. Ajá. Serían Tampoco cifras totales, ¿no? No la fase inicial solamente. totales, totales, Ujú. sí. Aunque bueno, luego en un futuro puede escalar a más. Pero para Claro, que si te te da hagas una 15.000, idea, 2.000 no duelen tanto. el dato morboso, te puedo decir, lo máximo que he invertido en un proyecto, que ni siquiera lo he invertido yo porque lo he hecho a medias con un socio, en este caso que es un amigo, que él ha sido como el capitalista y yo el ejecutor, pues han sido Ujú, 10.000 euros en total. ujú. Buena Y más cifra, o... ¿eh? Sí, no, es lo más grande que así tocho. Y a lo mejor era 50-50, o incluso creo que fue más en enlaces que en contenido, pero por un tema de eso, de que es muy caro. Ujú. ¿Y habéis recuperado Sí. la inversión de ese proyecto de 10.000 euros? No todavía, no todavía, no ha Está work in funcionado, progress. no ha funcionado todo lo bien que quisiéramos. Arrancó muy bien, eso es una web que está dando entre 500 y 1.000 al mes, más tirando a 1.000 que a 500. En algunos casos ha pasado la Ujú. barrera de los 1.000, pero que dices, hostia, con toda la inversión que le hemos metido, Ya. es un Sí. proyecto que además sé que puede dar 2.000 o 3.000, pero está costando mucho levantarlo. Entonces, Ujú. bueno. A lo mejor es porque hay mucha competencia. En ese caso, por ejemplo, mm, viendo ese caso real, porque a lo mejor a alguien le está pasando también algo similar. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué haces ahora que ves que a lo mejor las cosas no van tan bien y que hay una Lo, inversión fuerte detrás? lo que, lo que ¿Rezar in- y algo más? Lo que intento, Emilio, yo en mis inicios, todo el dinero que ganaba con los nichos era como lo que me pagaba las facturas y me daba de comer, ¿vale? Entonces, hoy en día he cambiado un poco el enfoque. Veo los Ujú, nichos más como una inversión que quiero que me genere un retorno, pero es como una cajita separada. O sea, yo no quiero vivir de los nichos, yo quiero vivir, pues a lo mejor de otras cosas, como la formación o hacer consultorías o hacer cosas que sé que mi tiempo ratio hora está muy, muy bien pagado. Pero los ujú, nichos lo veo más como una inversión. ¿Por qué lo digo? Porque este proyecto, por ejemplo, todo lo que genera, yo no he visto ni un euro. O sea, todo lo que genera lo intentamos reinvertir en lograr que realmente llegue un punto que se disparen los ingresos. Y llegado a ese punto, ahí ya veremos si pillamos ya un dinero que es recurrente cada mes para cada socio, o si a lo mejor lo vendemos, que es otra opción que me gusta mucho, y te sacas un pico ujú. muy grande y ahí ya pues repartes beneficios, ¿sabes? Pero creo que es muy importante
intentar reinvertir en un nicho lo que genera más que quedártelo tú, porque eso es lo que hace que se genere el efecto bola de nieve, ¿sabes? Ajá, claro. Bueno, de hecho, ahora que has mencionado el tema de la formación, que te gusta mucho dar formación, que estás muy metido en esto, si no me equivoco, dentro de poquito tenéis mentoría SEO otra vez de nuevo, ¿no? Despegando y abriendo sus Eso puertas. es. Sí, eso es. A final de marzo lanzamos la tercera edición con Dean y con Jesús. Y a tope, con muchas ganas. Es muy exigente Ujú. porque en este caso van a ser 9 meses que nos hipotecamos, por así decirlo, de dar sesiones, porque o sea, realmente nos chupa mucho tiempo, pero también Ujú, es verdad que es algo que nos es muy lucrativo, no lo vamos a esconder, y que creemos que ujú. ayudamos mucho a las personas. En la segunda edición Ajá. ha habido bastantes alumnos con resultados muy chulos. Hay muchos de ellos que quieren repetir, porque además estamos como esto es algo que se nos ha ocurrido, es decir, en vez de lanzar un producto que es un lanzamiento y ya está, nos Ujú. hemos dado cuenta que hay gente que quiere continuar vinculada a mentoría SEO porque les gusta muchísimo, ¿no? Especialmente los que más trabajan, los que consiguen resultados son los que más trabajan. Curiosamente, ¿no? Es que, a ver, claro, hay que Esto, trabajar y esto los es que de verdad se así. ponen las pilas es así. Ujú, Mentoría SEO no es una varita mágica, ¿vale? Es una formación intensiva que les exige, es un enfoque muy práctico y la gente que curra ujú. mucho consigue resultados, tarde o temprano, Ajá. porque hay un buen método que está probado. Pero eso, nos hemos dado cuenta que hay gente que quiere continuar vinculada y entonces estamos haciendo como una especie de mastermind para la gente que quiere continuar, que es algo mucho más cerrado, más Ajá. privado, donde ya no es Sí. Jesús y yo dando clases, más bien es, oye, vamos a compartir entre todos ideas, proyectos, Ujú. colaboraciones y es como un caldo de cultivo que estamos creando que creo que es muy chulo. Sí. Los masterminds llaman mucho la atención. Yo recuerdo cuando estaba con Quandos, que a la gente le encantaba y disfrutábamos muchísimo. Hablábamos de las actualizaciones, la gente preguntaba las dudas en directo, todos nos ayudábamos entre todos. Se crea un ambiente bastante bonito, la verdad, en los masterminds para formaciones. Yo, bueno, para finalizar, Dani, quería preguntarte nuevamente y retomando ese tema inicial de inteligencia artificial, quería preguntarte si va a cambiar en algo tu forma de hacer SEO o de priorizar nichos, por ejemplo, con la llegada inminente de los chats en los buscadores. Porque, claro, un nichero, Mm. además de tipo informacional, aunque con temas clicables, que de hecho por ahí yo creo que nos podemos salvar bastante. Claro, ¿cómo ves esto de que Bing tenga un chat, de que Google esté hablando de integrar en próximas semanas su chat? ¿Te está preocupando en algo? ¿Estás cambiando en algo tu forma de hacer SEO? ¿O por ahora sigues todo como hasta ahora? No cambia mucho mi forma de hacer SEO, pero no me alarmo para nada. O sea, sí creo que hay que estar alerta porque estamos entrando en una nueva etapa que va a ser una Ujú. revolución, eso no se puede negar y van a cambiar cosas. Pero yo este discurso del SEO ha muerto, la inteligencia artificial se carga, no lo creo, pero en absoluto, para nada. Y no porque vaya a lanzar mentoría SEO 3 y me interese vender este discurso. Es que de verdad lo creo por Ajá. sentido común. Primera, Google, no sé si el año pasado ha facturado 244.000 millones de dólares con el negocio de los ads. Que los ads, Sí. sobre todo, están en las SERPs. Y yo digo, a ver, la gente más inteligente del planeta es imposible que de un día para otro se ventile ese modelo de negocio. En todo caso, será algo transitorio y que les va a costar mucho hacer. Eso uno. Dos, es que hay tantos argumentos, Emilio, que no es súper caliente. Bueno, pues eso es Pero muy bueno y yo creo que es uno de los principales. Google no puede cargarse su modelo de negocio principal y no necesita puede. webs con tráfico para que los Y, anuncios y- y- sigan vigentes. Luego, hay ciertas intenciones de búsqueda que a lo mejor sí que con un snippet de IA se resuelven bien, pero eso ya lo teníamos antes, con el snippet Ya, resultado cero. Por ejemplo, tú buscas edad Leo Messi, pues no vas a entrar al resultado uno de Google, ya te sale ahí sí. 35 años, pues ya lo ves. Y con la IA Ujú. creo que será lo mismo, pero es que hay tropocientas intenciones informativas que el usuario va a preferir un contenido extenso donde realmente tenga todo, tablas, imágenes, un contenido profundo. Entonces yo no creo que se vaya a comer tanto tráfico. Y luego por otra parte ese snippet, a ver dónde está. De momento en Bing lo han puesto en el lateral derecho. Tampoco tiene tanto Tanto impacto, o sea, peso, ¿no? tanto Claro, peso. tanta Y carga visual. Ajá. en móvil está por ver cómo lo harán. Y de hecho, Eh, bueno, en nichos como los nuestros, que son de, bueno, de los nuestros, yo porque tengo también alguno de esos, pero básicamente ya me incluye en el paquete, de descargar cualquier acción, eso no se puede hacer dentro del chat. La gente tiene que entrar en nuestra web para descargar la plantilla, para descargar la carta, el libro, el temario, cualquier cosa. Entonces requiere una acción dentro de la web, no puede haber un chat que lo Correcto. resuelva.
Correcto, correcto. Y además que el usuario a veces va a preferir la calidez de una marca en la que confía que no un chat frío que vete a saber tú un poco esa información de dónde. Y luego Claro. otra cosa, que es que los Ujú. chats citarán a las fuentes. Y ahí creo que se abre un melón que casi nadie, no he escuchado a nadie que lo diga, ni siquiera Romu, que es un visionario, o yo no lo he oído, que es esas fuentes, a lo mejor el SEO se transforma un poco en cómo hacerle entender a la inteligencia artificial que te tiene que citar, Ujú. que confíe en ti. Claro. ¿Por qué? Porque entonces la IA, lejos de comerse tráfico, al contrario, nos puede derivar tráfico. Porque si te Ujú. cita y la gente quiere ampliar el resultado, pues va a ir a tu web. ¿Sabes? O sea, que puede llegar a convertirse en otra fuente de Claro. tráfico, quizás. Ujú. Aquí yo creo que será muy relevante, en primer lugar, en cómo ofrecemos la información, la maquetación, distribución de las frases, que sea todo como muy esquemático de verbo, bueno, sujeto, verbo, predicado, no sé qué, no sé cuánto es, y una descripción breve y corta para que el propio chat pueda extraerla fácilmente de tu Eso web en es, lugar que de otra. E incluso la eso es. autoridad, porque si hay muchas webs que responden de buena manera o de buena forma a cuánto de alto puede volar un avión. Si hay mucha Ujú. gente que lo pone bien correctamente en su web, al final la diferenciación va a estar en el EAT, sobre todo principalmente en la autoridad que tenga ese dominio y esa página web para ser más creíble o más fiable que la información que hay en otra página. Ujú. Sí, 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 sí. Así que... Entonces yo no le tengo mucho miedo, en resumen, a la IA. Sí creo que Ujú, hay que estar alerta, que hay que dominar estas tecnologías, porque es como todo, ¿sabes? Cuando hay una revolución, o eres de los que están a la vanguardia y se suman al tren, o te va a pasar ujú. por la derecha. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponerse las pilas y estar atentos y ya está. Genial. Bueno, pues Dani, la entrevista termina aquí. Terminamos con un mensaje esperanzador y positivo, así que yo creo que bueno, la gente puede estar tranquilita de que puede seguir con sus nichos de AdSense, de plantillas, de Amazon afiliados como de costumbre. Y bueno, sobre todo eso, expectantes y viendo un poquito cómo va evolucionando todo esto, que por eso me gusta tratarlo en el podcast, para que todos estemos un poco a la vanguardia de todo lo que va a acontecer en un futuro en el mundo del SEO y de Google, de los buscadores en general. Así que Ujú. agradecerte muchísimo que has pasado por Campamento Web, Dani, que has tenido una actitud súper buena, que has compartido un montón de tips y bueno, estoy seguro de que a la gente también le habrá encantado como a mí. Pues lo que te he dicho al inicio, gracias Emilio también por traerme, por darme un poquito aquí un espacio, que así que hay mucha gente que te sigue con mucho cariño. Y nada, pues que si la gente se lo ha pasado bien y han aprendido, objetivo cumplido. Genial, pues muchísimas gracias, Dani. Que tengas una buena semana. Venga, igualmente, un saludo. Adiós.